Mezclas peligrosas. Valentina Roth está nuevamente en la polémica y esta vez por ingerir alcohol y a la vez tomar un medicamento tan complicado como lo es el Rabotril. Irresponsabilidad, inmadurez o quizás una manera de llamar la atención. Lo peligroso fue que esa mezcla podría haber sido fatal. Las complicaciones comenzaron cuando Valentina Roth dio el aviso de urgencia, luego de haber consumido alcohol con un medicamento llamado Rabotril, una mezcla peligrosa que la tuvo internada en el recinto asistencial ante la eventualidad de alguna recaída en su salud. Pero ¿cómo afecta a nuestro organismo este tipo de ingesta? Bueno, es muy importante entender que dependiendo del tipo de medicamento, las consecuencias pueden ser muy graves, incluso fatales. La principal mezcla que se utiliza son con medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, pero también pueden haber medicamentos que pueden afectar el nivel del corazón, a nivel del corazón, y generar algún tipo de problema cardiovascular. Para los opinólogos de farándula, aquí hay algo más que una simple intoxicación. La situación de Valentina Roth no es un hecho aislado en su carrera, ya que se ha destacado más por sus romances conflictivos y situaciones como esta, donde pone en peligro su vida. Nosotros dijimos que habría tratado de quitarse la vida, ahora en la tarde al parecer habría sido solamente una mezcla entre pastillas y alcohol. Me parece irresponsable. Todas las personas que tomamos Rabotril sabemos que no tenemos que mezclarlo y cuando lo mezclamos uno no lo mezcla por casualidad. Las especulaciones sobre el estado de Valentina comenzaron de inmediato. Algunos hablaban de marcas en sus brazos como intento de corte de venas. Además, se especulaba que esta mezcla habría sido para atentar contra su vida. Lo cierto es que se estaría evaluando la posibilidad de internarla. Quédate tranquila, lo mejor que podías hacer en tu vida. Uno piensa que si uno se queda tranquilo se va a perder cosas en la vida que están sucediendo y no es así, sino que quédate tranquilo un rato, después vaya a volver a salir con buenas decisiones y lo vaya a comenzar a pasar bien de verdad. Pero estas mezclas serán un problema común en la juventud. ¿Hasta qué punto llegan los excesos? ¿Será lo sucedido con Valentina Roth un hecho aislado? A veces los adolescentes no visualizan el riesgo que implica el tomar alcohol y algunos medicamentos, y a veces incluso algunas drogas de abuso que ven potenciado su efecto tóxico cuando se toma esta mezcla. Hoy día hay más acceso y lamentablemente lo que sí sabemos es que hay una mayor población menor de edad que consume medicamentos ya sea por tratamiento o por decisión propia, y en ese sentido también la automedicación y el hecho de que en un fin de semana pudiera haber el consumo de alcohol hace aumentar de forma significativa este riesgo. Es la noticia del momento. Valentina Roth fue internada por consumir alcohol con Rabotril, una mezcla peligrosa que puede causar daños severos en el organismo. Estamos acá en el estudio Mañaneros con la toxicóloga Laura Berger. Laura, muchas gracias por estar acá con nosotros en el programa. ¿Qué pasa en el organismo con la mezcla de Rabotril con alcohol? Hola, bien. Básicamente cualquier psicofármaco que sea ingerido con alcohol va a tener un factor de riesgo. Si tú consideras que los psicofármacos o fármacos que son ya sea para la depresión, para el insomnio, etcétera, actúan sobre ciertas áreas del cerebro, el alcohol también tiene una acción sobre muchas de estas mismas áreas. Actúa sobre la corteza cerebral, similar a cómo están actuando algunos tipos de tranquilizantes. Pero por ejemplo, si yo me tomo un Rabotril y me tomo una lata de cerveza, el efecto no es el mismo si me tomara 10 Rabotril y me tomara 15 cervezas, ¿no? Obviamente que no, pero las dosis están relacionadas. Si tú tomas alcohol y aunque sea una dosis terapéutica, tú vas a tener una potenciación, por un lado, sobre las mismas áreas del cerebro donde ambas sustancias están actuando. Laura, tenemos una gráfica que queremos mostrar para que quede bien en claro cuáles son las mezclas más fatales o las menos recomendables. Aquí el primer ejemplo, antiácido y antibiótico. Tomar esas dos cosas a la vez, ¿reviste de algún riesgo? Lógico, porque tú puedes interferir en todo lo que es la ruptura. El antibiótico se tiene que abrir dentro del tracto gastrointestinal para ser absorbido. Entonces se puede abrir antes y la absorción va a ser incompleta. ¿Eso quiere decir que está en el esófago? Claro, o se puede abrir la molécula en una zona donde a ti no te interesa y la absorción es mala. O sea, jamás mezclar antiácido con antibiótico. Perdón, en este caso en particular del antiácido con antibiótico,
no se recomienda juntos porque no va a surtir el efecto que uno espera o porque hay un daño efectivo para el organismo? Tú puedes tener un efecto de daño en el sentido, digamos, que no vas a alcanzar las concentraciones, o en otros casos, dependiendo del antibiótico, puedes alcanzar concentraciones mayores. O sea, no es una regla exacta siempre para que tú digas genéricamente antibiótico y que digas antiácido. Por otro lado, si tú vas a necesitar utilizar un antiácido asociado a un antibiótico, lo tienes que ingerir en forma separada, en distintos Pero eventualmente se puede producir un daño al esófago, al estómago, puede ir generando una gastritis, no tengo idea. No tanto como la gastritis, sino que interfieres modificas la capacidad de la absorción del medicamento. Siempre se ha dicho que el antibiótico es típico, oye, tómate un traguito, no puedo porque estoy tomando antibiótico. Eso es real. En general, todos los medicamentos, deberíamos decir una regla, asociados con alcohol, te van a cambiar. ¿Por qué? Porque el alcohol a nivel gastrointestinal se absorbe en un 100%. Entonces, si está asociado a un medicamento, sea cual sea, lo arrastra. Perfecto. No todos los medicamentos se absorben en un 100%. Hay medicamentos que tienen una absorción de un 60%, otros de un 80%, otros de un 40%. Entonces, si tú lo asocias con alcohol, esto ingresa en un 100% y va a ya como norma, alcohol y medicamentos antibióticos están igual solo, están determinados a que después de un periodo muy largo el probiótico viene de por medio, viene de la mano, porque la flora intestinal también se ve afectada. Lógico. Aunque se consuma solo. O sea, aunque lo consuma solo, o sea, esa ya es una reacción esperable dentro de lo que podría ser. Tenemos otra mezcla que proponerte, porque la gráfica mezcla también es medio explosiva, parece. Anfetaminas y ansiolíticos. Estamos hablando de remedios para adelgazar mezclado con algún tipo de pastilla para la ansiedad. ¿Cómo se pueden juntar estas dos cosas? A ver, en general no se deben juntar, pero nosotros lo vemos que muchas veces incluso en las recetas magistrales tú los encuentras. ¿Por qué? Porque eso les permite subir la cantidad de anfetamina y mantener a la persona un poquito no tan acelerada. Pero el tema que hay es que esto hace que el organismo vaya generando un sistema que es de tratar de compensar esto y el individuo no es capaz de controlarlo. Entonces de repente pasamos de unos estados de insomnio muy altos y el individuo dice, necesito bajarme de esto, ¿cómo me bajo? Y va ingiriendo otro tipo de ansiolítico o psicofármaco asociado. Son como lo contrario. Claro, se contraponen. Entonces cuando el individuo suspende cualquiera de ellos, se va al otro extremo. Pero quiere decir que hay laboratorios que componen, porque yo he visto algunos paracetamol que son de una línea solos y hay otros paracetamoles compuestos. En este caso hay ansiolíticos con anfetamina, que algunos laboratorios lo hagan de una manera... No se hace solamente en recetas magistrales y que está precisamente por el Instituto de Salud Pública, está regulado de que tú no debes sobrepasar ciertas cantidades de anfetamina o derivados anfetamínicos. ¿Esta mezcla te provoca algún daño, Laura? Te lo pregunto porque si es que te provoca algún daño, a lo mejor no porque tú quieras, sino que porque tu organismo lo rechaza, finalmente no sigues haciendo la combinación. Claro, lo que pasa es que todos estos los medicamentos, cuando tú los recibes, cuando tú tienes 4 medicamentos que estás recibiendo en forma simultánea, tú automáticamente tienes el riesgo de tener lo que nosotros llamamos una reacción adversa, o sea, es una respuesta individual de tu organismo. Y otra es cuando hay 2 o más medicamentos que entre ellos se contrapongan en efecto. Tú tienes por un lado, si tomamos el caso de los medicamentos anorexígenos, que tú estás estimulando y controlando todo lo que es la parte del control sobre el centro del apetito. Pero por otro lado, esos también activan la corteza cerebral. Y por otro lado, tienes un medicamento que hace lo contrario, que baja la actividad de la corteza cerebral. Entonces, se busca lograr ese equilibrio para que la persona no se vea tan acelerada, no se vea descontrolada, que sus ideas sean como más lógicas y no sea un torbellino de ideas. La combinación que te quiero proponer ahora es muy común, principalmente en las mujeres, debe haber hartas que están en esta situación, antidepresivos y pastillas para adelgazar, esa mezcla. Esa mezcla no es muy buena. ¿Por qué razón? Porque ambos medicamentos, tanto toda la línea de los psicofármacos y los antidepresivos y los medicamentos que están, por ejemplo, los anticonceptivos, todos van al hígado, se metabolizan a nivel hepático. Compiten por un grupo especial que es el citocromo P450 y tú puedes aumentar los riesgos de hepatotoxicidad.
Entonces, o sea, en palabras simples y castellano, el hígado lo hacemos pebre. Entonces, de ahí que es importante cuando la persona concurra, no se automedique en primer lugar. En segundo lugar, cuando concurra a su médico, aunque sea su médico de otra especialidad, que le dé todo el listado de medicamentos que está recibiendo, de tal forma de que uno pueda chequear y evitar estos efectos que son efectos adversos. Ahí hay harto de confianza, porque en general cuando uno va al médico, el médico te pregunta cuando uno tiene algún problema respiratorio, en fin, estomacal. Dice, perdón, ¿usted está siguiendo algún tratamiento? ¿Está tomando algún remedio? En fin, porque claro, yo me imagino que en base a eso el médico te receta lo que viene a continuación y justamente evita este cruce de, y uno podría mentir, fármacos. Y uno perfectamente bien puede mentir. Lo que dice ella es clave también, claro. Que aquí muchos de los casos que hemos conocido es gente que ha recibido estas medicinas, pero no porque se la llama un médico, es porque de verdad ellas van y se la consiguen. Y por lo tanto saben que no pueden decirlo. Las pastillas para adelgazar, todos sabemos que deberían tener cierta norma, la gente va y las consigue igual, por más que, por ejemplo, la sibutramina la hayan prohibido todo, sabemos que hay un mercado negro de eso, los antidepresivos ni hablar, cualquier cosa que tenga una estrellita en la caja igual se vende. Entonces, aquí viene una también mezcla... hay un daño, hay una irresponsabilidad por parte de nosotros, que no cuidamos nuestro organismo, no echamos cualquier cosa, cualquier químico, ¿sabes? Ahora, perdona, antes de ir con lo siguiente, la mezcla del ansiolítico con el alcohol que hace Valentina Roth, a ti como toxicóloga, Laura, ¿te hace sentido que ella eventualmente no sepa que al combinar eso le pueda pasar algo? Porque la pregunta es, ¿por algo toma cerveza con ansiolítico? No es por casualidad eso. En forma general y empíricamente las personas tienen, y esto está muy arraigado, que tú dices, con alcohol no se deben consumir medicamentos en general. Si yo mezclo uno de estos medicamentos que actúan sobre corteza cerebral con alcohol que también actúa sobre corteza cerebral, yo estoy haciendo una sumatoria de efectos. ¿Ya? Sea desde una dosis terapéutica hasta una sobredosis. En la sobredosis me voy a ir al extremo y voy a incluso correr un riesgo vital, porque puedo llegar a deprimir ciertas áreas que son los centros vitales, como son el centro respiratorio. Hablaste, Laura, de una mezcla que con el alcohol nada. Con el alcohol no puedo tomar un paracetamol, no puedo tomar un ibuprofeno, no puedo tomar nada. Es que, vuelvo a lo mismo, el alcohol como modelo es un modelo de absorción de 100% y es un modelo de hepatotoxicidad, porque el alcohol no solo actúa sobre el sistema nervioso, sino que también lo tenemos actuando sobre el metabolismo hepático, y también él tiene que ir a detoxicarse al hígado. Entonces, si yo tengo cualquier otro que también llegue al hígado, obviamente va a tener que pasar. Ahora, todos los medicamentos, la gran mayoría, yo te diría que el 90% de los medicamentos que están disponibles a nivel mundial, todos van al hígado a transformarse. Son trabajar demasiado nuestro hígado y no podemos sobreexigirle tanto. Es lógico, y vamos a potenciar un efecto de riesgo. Si yo tengo nuevamente la misma competencia, es como que yo en un momento dado fuera en la imagen del metro, en una hora peak, yo trato de meter al hígado todo lo que yo más puedo, el sistema revienta. No es capaz de soportarlo. Esto es exactamente igual. Yo tengo moléculas que están esperando ser transportadas a nivel dentro del sistema del hígado para ser metabolizadas y transformadas en metabolitos no tóxicos, y en un momento dado dice, no tengo otra vía, me meto, me da. No hay otra. Y esa vía que se abre es una vía alternativa, que es la vía del glutatión, y esa vía tiene los inconvenientes de que es un sistema que se agota. No tiene el número de carros para transportar. Se colapsa. Colapso y simplemente se rompe la célula. Eso está relacionado muchas veces cuando el doctor a uno lo mira, y dependiendo de la edad y dependiendo del peso, en la cantidad de fármaco que uno se tiene que suministrar. Eso también está relacionado indirectamente con tu capacidad metabólica, está relacionado con los otros medicamentos que estás recibiendo, está relacionado con tus antecedentes mórbidos, o sea, si tú tuviste una hepatitis reciente, qué medicamentos puedes recibir, y también está asociado con algo que se nos olvida, que son los factores genéticos. Sí, claro. Tú tienes una determinación genética. Cuando nosotros prescribimos un medicamento, se prescribe basado en estudios poblacionales, primero en animales de experimentación y después en voluntarios, en los cuales nosotros trabajamos bajo lo que se llama la curva de Gauss o la campana de Gauss, que son el 90% de las personas como responden en la gran mayoría. Estándar. Pero nosotros tenemos un 10% que se queda en los extremos, y tenemos en los extremos más extremos un 2,5, que son los que tú dices, oye, yo me puedo tomar 10 y no me pasa nada,
que son los extremos, y tienes el otro que dice, oye, yo me tomo la mitad de esto y tengo un súper efecto. Pero finalmente tú no puedes trabajar para eso, tú tienes que trabajar para el 90%. Tú trabajas para ese 90, 95%, pero sí es la obligación preguntar por antecedentes familiares. Por supuesto. Porque si tú le preguntas a una persona cuál es la respuesta de su papá, de su mamá, frente a este tipo de medicamentos, o la persona ya sabe, dice, claro, sabe doctor, a mí me pasa esto, claro, o sabe que no me dé esto, o cuidado con esto porque me pasa tal cosa. ¿Cuáles son los plazos si una persona está tomando alguna de estas medicinas? Dice ya, ok, hace un día, 2 días me podría tomar un copetín, ¿cuánto tendrá que pasar? Cuando tú suspendes un medicamento, por ejemplo, cuando tú suspendes un psicofármaco, tú tienes por lo menos 48 a 72 horas que todavía están niveles circulando. 3 días. Por lo menos. Yo debería no tomar. Eso es muy bueno entonces tú no puedes... No es que, oye, ayer lo dejé. Claro, no. Hay medicamentos que tú no los puedes dejar de tomar, porque son parte de tu terapia habitual. Ok, pero estamos hablando de antibiótico, ansiolítico, relajante muscular, paracetamol. En general. Cualquier fármaco son 3 días. 3 días. ¿Qué pasa si estoy manejando, si voy al volante, me he tomado unos antibióticos porque estoy con un cuadro, alguna enfermedad que necesita ese tipo de medicamento, y me tomé una copita de vino, qué sé yo? ¿Puedo verme perjudicado en mi respuesta? Es decir, que yo sea más errático al conducir por el hecho de tener un remedio y el alcohol. Pero porque no hay una exageración tampoco ahí, por una cosa... Claro, si tú tienes un antibiótico, no. El antibiótico te va a repercutir, como decíamos, dentro de tu organismo, pero no te va a repercutir en la parte sensorial. Porque si hay mezclas, de las que nos quedan algunas, alcohol más relajante muscular, para que veamos la gráfica, hay algunas mezclas. Esa es muy nefasta. Esa es horrible. Sí, es muy nefasta porque además tienes el problema que el relajante muscular tiene una vida media normalmente mayor. O sea, él solo y espontáneamente una dosis terapéutica tiene una vida media de 72 horas. Entonces, un solo relajante muscular. Entonces, el efecto rebote es mucho mayor si tú le asocias alcohol en ese momento. Laura, pero las personas que parten en este proceso, como aquí lo determinaban, muchas veces no yendo al médico sin esta receta, pero igual se consiguen los medicamentos porque escucharon que la amiga o el amigo hace lo mismo. Una pastilla, pongamos que yo parto con una pastilla. Después digo, no, ¿sabe qué? Voy a tomar 2. La tercera o la mitad, pasando de la 2 a la 2,5 o la tercera, ¿puede marcar la diferencia? Sí, te marcan la diferencia. Nosotros tenemos establecido que, por ejemplo, cuando tú ingieres un medicamento, tú haces lo que nosotros llamamos el equilibrio. Se te indicó, y es un medicamento, por ejemplo, cada 8 horas, o se te indicó un medicamento que normalmente se prescribe una vez al día. Nosotros tenemos establecido que alrededor de las 72 horas se alcanza lo que nosotros llamamos el estado estable. ¿Qué significa el estado estable? En el estado en que el medicamento alcanza concentraciones útiles y en que está dando vuelta por tu organismo y está haciendo el efecto que se desea. Cuando tú tomas una sobredosis de medicamento, tú acortas ese estado estable que nosotros lo medimos a las 72 horas, lo puedes medir en horas, lo puedes medir en 4 horas, en 2 horas, dependiendo de la sobredosis. Y eso, para que tú alcances el estado estable en un corto tiempo, tú necesitas mínimo 5 dosis. 5 dosis. Laura, para Entonces, eso es lo que nosotros vemos muchas veces en las intoxicaciones masivas, en que el individuo acorta los periodos y ya prácticamente en horas está alcanzando el estado estable. Nos están viendo muchas mamás, Laura, que sus hijos o hijas toman un antidepresivo o un ansiolítico, algún tipo de pastilla para subir el ánimo o de repente para bajar los estados de muy frenéticos, de mucha ansiedad, pero igual son jóvenes y salen de fiesta y toman su copetito. ¿Qué debemos decirle a esas mamás? Porque la pastilla es a diario, las fiestas son los fines de semana, pero por lo que tú nos cuentas no debería tomar nunca. Perdón, potencio la pregunta que va a hacer a propósito de cosas que nos están preguntando en @Mañaneros la red, que es nuestra cuenta. Que no se considera una medicina, pero la cafeína mezclada con el alcohol por ejemplo, las bebidas que son energéticas, que es algo que se ve muy frecuentemente, que no se le considera tan dañino como esto, también tiene un efecto, si nos pudiera agregar al respecto. Bueno, vamos a partir en primer lugar, quizás el mensaje va orientado a esos niños, por ejemplo, que necesitan de forma habitual tomar un medicamento, como son estos medicamentos para control de todo lo que es algún trastorno del sueño, que son algunos derivados relacionados con activadores de la corteza cerebral. Y que no es un niño que toma de lunes a viernes el medicamento, por ejemplo, Ritalin o algunos similares a este. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos casos ya
yo voy a tener una potenciación con alcohol. Sí, claro. ¿Ya? El niño va a tener una falsa confianza de que no le está pasando nada porque está consumiendo alcohol, pero va a estar interfiriendo en la vía metabólica a nivel hepático. Y por otro lado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el día, en un momento dado, él va a salir de ese tratamiento medicamentoso y por supuesto que va a consumir a lo mejor lo mismo en alcohol y va a tener un efecto rebote tremendamente. Va a explotar su hígado. Claro. Cuando O sea, habla... y no solo eso, sino que su sistema nervioso también puede llegar incluso a hacer una convulsión. Asociaciones de este tipo de medicamentos con alcohol son tremendamente graves porque te bajan lo que nosotros llamamos el umbral convulsivo a nivel también de la corteza cerebral. Entonces, estos niños, los antidepresivos con alcohol, los fármacos antiepilépticos con alcohol, los medicamentos que son de esta familia del Ritalin con alcohol, todo esto modifican el umbral convulsivo. O sea, tú puedes gatillar una epilepsia. Una convulsión. ¿no? Claro. ¿Y la cafeína en las bebidas energéticas? Y de hecho lo hemos tenido niños que han porfiado en esta cuenta, sobre todo adolescentes, que se le ha dicho no alcohol con consumo de estos medicamentos, han ido a fiestas, han tomado alcohol y hemos terminado con la convulsión. Una pregunta. Y en relación a la cafeína. En relación a cafeína tiene una vida media muy corta en el organismo. La cafeína. Pero igual tú tienes el efecto potenciador. O sea, también tienes un efecto sobre la corteza cerebral, ¿ya? También puedes aumentar el riesgo de las convulsiones, pero necesitas una dosis mucho mayor de cafeína para llegar a que son dosis claro, altas. porque ya con 2 bebidas energéticas tú alcanzas ya concentración. 2 bebidas energéticas más alcohol. Claro. Mira, y aumenta el riesgo de las que habían convulsiones. podido percibir convulsiones de parte de sus hijos sin entender por qué. Puede haber sido entonces, y es bueno que lo repitamos, esa mezcla entre algún tipo de ansiolítico, pastilla para la depresión o alguna... ¿Pueden nombrarlas cuáles son las mezclas que pueden los medicamentos que están asociados a tratamientos de epilepsia, los medicamentos que están asociados básicamente a trastornos de tipo, digamos, trastornos del sueño, estos niños que tienen hipersomnia o estos niñitos que están recibiendo durante el periodo de lunes a viernes que reciben en el colegio por trastornos de tipo conductuales que están en el niño hiperactivo, ese por ejemplo, y asociado también a lo que son, por ejemplo, los altos consumos de estas bebidas energéticas. Con alcohol van a potenciar y modifican el umbral convulsivo. Todos estos tratamientos tienen la posibilidad de que uno entienda de que son estimulantes, porque a uno en definitiva, si uno está en un estado depresivo, se toma el fármaco y uno genera la estabilidad. En algún momento, al momento de dejar este fármaco, mi propio cerebro o mi propio organismo va a empezar a generar lo que debería naturalmente mantenerme en ese estado. O sea, ¿yo voy a dejar de depender de los fármacos? A ver, dependiendo del tipo de... La depresión es una enfermedad muy especial porque hay distintas variedades, si pudiéramos llamarlo así, dentro del sistema. Tenemos la depresión endógena, que es una enfermedad que nunca va a poder dejar sus medicamentos y tiene que considerarlo como un taco. Es como si tú tuvieras una cojera que nadie la nota, pero que va a tener que usar un suple toda su vida. Como un diabético, etcétera. Existen otras que son las depresiones reactivas, que obedecen a un duelo, obedecen a una situación puntual, a un estrés asociado, y que esas van a necesitar en un periodo corto que lo va a definir tu psiquiatra. ¿Ya? Pero una vez que cada uno de ellos, hay uno que no lo va a poder dejar de por vida y hay otro, pero eso significa un diagnóstico médico. Claro, asociado. aparte que hay mucha gente que dice, no, es que estoy con depresión. ¿Y quién te dijo, no, que yo estoy con depresión? Y la amiga que tuvo depresión y le recetaron algo, le entrega unas pastillas porque yo te noto que estáis triste, amiga. Cabras de 15, 16 años, que se pasan el dato, porque claro, ir al psiquiatra es caro, ¿y para qué si me van a decir lo mismo? depresión ante un abatimiento. O sea, me pateó el pololo y tengo depresión, o me fue mal en la prueba y tengo depresión, y lo relaciono con un medicamento, es muy peligroso. Eso es tremendamente peligroso porque el desarrollo normal de un adolescente pasa por estos estados de ánimo. Entonces tú no puedes pensar que la vida de un adolescente va a ser una línea planita. Ni menos de las mujeres, perfecta, con nuestros cambios hormonales. Entonces tienes una serie de factores. ¿Qué es lo importante? Y es como los psiquiatras definen la normalidad de un individuo, es que el individuo tiene que enfrentarse a los problemas, tiene que aprender a superarlos y tiene que aprender de esas experiencias que me saqué un 2, que me saqué, que peleé con el pololo. O sea, son normales, es
parte de la sal y de la pimienta de la vida. Sí, claro. Y por lo tanto, de esas tú aprendes y te vas fortaleciendo con una personalidad. Pero y hay con unas una- características de Hay una individuo dependencia del distintas. pastilleo para ese tipo de eventos, ¿no? Lo que pasa es que hoy día hemos acostumbrado, estamos viviendo en general en una sociedad que no quiere sufrir, Claro, entre comillas, sí, exacto. ni Hedonista. ni el sufrimiento físico, ni menos el psíquico. No Denme quiero algo. enfrentar el problema, Ahora, claro. Me empapo en algo y simplemente no asumo lo que está ocurriendo. Claro. Y con el no asumo lo que está ocurriendo, tengo la justificación para empastillarme o para seguir en este juego de que soy depresiva, entre comillas. Lo necesito. Laura, Claro. sin querer hacer apología al tema, ni mucho menos, todo lo contrario, efectivamente la mezcla te ayuda a estar más prendido, te ayuda a alargar la fiesta, te ayuda a ser el que está arriba de la pelota, te ayuda a ser el centro de mesa en la fiesta. Finalmente, ¿qué te provoca esta mezcla? Es acotado, depende del tipo de persona, depende de la cantidad de pastillas que yo ingiera y la cantidad de alcohol, la combinación cómo va, más alcohol, menos pastilla, en fin, ¿cómo es la fórmula? Lo que pasa es que depende, en primer lugar, del tipo de fármaco. Depende de dónde actúe, que fue lo primero que dijimos, en qué zona del sistema nervioso central, y la potenciación va a ir a hacerla el alcohol dependiendo de. En el caso del ansiolítico. En el caso del ansiolítico tú tienes una potenciación en que ambos actúan sobre la misma zona, ambos actúan sobre corteza cerebral. O sea, dicho de otra manera, en vez de tomarte 2 piscolas, estás tomando 4. Y te estás... A la vez, digamos. Claro, y te estás yendo a un aumento de la somnolencia mucho más rápido, a una potenciación del descontrol de la corteza Es muy cerebral. fácil, Laura, conseguir estos medicamentos en el mercado negro. Porque tanta gente que Sí, se automedica. Es muy fácil. lamentablemente sí. Lamentablemente sí, nosotros sabemos y conocemos, es por eso que también la autoridad sanitaria está preocupada de esto, en los controles, por ejemplo, en ferias, en lugares públicos En también, internet. en internet también nosotros Internet es muy fácil. Sí, en internet de hecho nos preguntan muchas veces si podemos certificar que ese producto es bueno o no es bueno. O sea, a ese punto ha llegado. Los O sea, caras de palo. claro, Otra claro. pregunta a propósito de porque esto nace a raíz de lo que sucedió con la chica que estamos viendo en imágenes. Con Valentina Roth. Con Valentina Roth. Antes de ir a esta última mezcla que es alcohol y antibiótico, ¿una de estas mezclas puede llegar a ser mortal para una persona? O sea, dependiendo de... Hay mezclas dentro de las graves que dijimos que son estas que bajaban el umbral convulsivo. Claro. Si tú entras en un estado de convulsión subintrante, que se llama, que es una convulsión tras otra convulsión, tú puedes tener una neumonía bueno, aspirativa y Es hacer bueno que un la paro gente lo tenga respiratorio. claro. Esto le puede costar la vida. No Claro. estamos hablando de un jueguito, Son algo que se mezclas fatales. pase. No, son mezclas esto es fatal. no habituales y Alcohol no y antibióticos, recomendables. que también es una mezcla frecuente. Súper frecuente. Pierdes un efecto en algunos casos, en otros casos aumentas la absorción del medicamento, llega más rápido, al llegar más rápido alcanzas niveles más altos y hay algunos antibióticos que son hepatotóxicos, otros que son O nefrotóxicos. sea, ese mito o ese comentario que decía Eduardo hace un ratito, no puedo tomar, compadre, porque estoy tomando antibiótico, está bien, es Está bien. aceptado. O sea, debería ser la regla para todo. Para si todo. tú consumes Medicina. un medicamento, no deberías consumir alcohol en forma simultánea. Se relaciona Pues, solo claro. con el antibiótico, Claro. en la conversación popular. Claro, siempre dicen, no, es que estoy tomando antibiótico, me va a hacer mal. Y primero no te va a hacer efecto y segundo te puede causar daño. Oiga, Y eso con doctora, ningún medicamento. Para entender que la uno lo formulación digamos claro. de los antibióticos, de estos fármacos que son realmente potentes, nada de ello en su composición tiene algo natural, nada. Hay fármacos que están en las nuevas líneas de investigación. Principalmente uno de los países que más está investigando son algunos proyectos en la zona ecuatorial, junto con Alemania, que están trabajando líneas de investigación de lo que eran productos naturales que usaban los indios autóctonos de la zona del Amazonas y que se están hoy día están entrando en la etapa de investigación. Hay medicamentos que son de la línea de los flavonoides, que hoy día se están utilizando mucho en control y que son los que contienen las frutas rojas, o sea, en los arándanos, en la frambuesa, en la feria, los antioxidantes, y que nosotros los vemos como preventivo de infartos al miocardio. Laura, según O sea, su hay toda una experiencia- línea de investigación muy interesante en este momento a nivel mundial. Laura, según su experiencia y a modo de recomendación para toda la gente que nos está viendo, mamá o papá que se pastilla mucho, hijo que ve ese ejemplo y se pastillará mucho. Sí, es una regla que se sigue. Nosotros vemos papá y mamá
que consumen ya medicamentos, la pastilla con la que para despertar. claro, con la que te despiertas, con la que te acuestas, etcétera. Entonces va generando una imagen de que son los bastones con los que tú tienes que funcionar, y no es así. O sea, cada medicamento tiene un tiempo de definición para ser utilizado. Cada medicamento tiene que ser prescrito adecuadamente por el médico, y lo más importante es que cada persona, cada vez que va o a un especialista o a su médico general, debe comunicar los medicamentos que está recibiendo. Laura, una de las cosas bien frecuentes hoy en día también son los suplementos vitamínicos. Vitamina esto, otro, todas en una, todo lo demás. ¿También tienen contraindicación respecto al alcohol? A ver, las vitaminas hay que tener mucho cuidado. Quizás la más importante es decir que cuando una vitamina está vencida, ya por fecha, nosotros no podemos usarla. ¿Por qué? Porque hay algunas vitaminas que al vencer, como la vitamina D, tienen efecto de nefrotoxicidad. Entonces, ojo con eso. A los riñones. A los riñones. Ojo, entonces, siempre sacan del botiquín. Sí, no, claro, si total son vitaminas. Yo me tomo cualquier Entonces, cosa antigua. En segundo lugar, las vitaminas, por usos prolongados, hay algunas vitaminas como la vitamina A y la vitamina E que en algunas formulaciones pueden venir hidrosolubles o pueden venir liposolubles. Cuando son hidrosolubles, nosotros podemos tomarlos por periodos largos, sin ningún problema. Cuando son liposolubles, o sea, en la formulación fueron fabricadas de una forma distinta, son periodos acotados porque también pueden llegar a ser hepatotóxicas. Entonces siempre eso es una indicación médica que tú no puedes llegar y utilizarla en forma desmedida, sino que tienes que comprobar con tu médico si puedes, por cuánto tiempo la vas a tomar. Eso sale en algunas cajitas, sobre todo los multivitamínicos, que dice no se debe consumir por más de tantos días seguidos. Claro, me parece que la gente, con el nivel de estrés y cansancio, ve ahí una esperanza, entonces lo toman indiscriminadamente. Sí, claro. Y una recomendación para las personas que muchas veces están en este tratamiento, porque los efectos muchas veces son de que uno se siente espectacular, pero cuando va disminuyendo el efecto, el bajón muchas veces a la pastilla anterior es más profundo todavía. Entonces la gente por ahí dice, entonces a lo mejor de repente me falta media pastilla más, ¡pum! Para adentro. Nunca, ¿cierto? No, siempre ir al doctor. Siempre tienes que consultar a tu médico para que él te readecue. ¿Y la melatonina es natural? La melatonina es un producto que se ha ido investigando en todo lo que es la línea de los tratamientos de insomnio. Ha entrado también asociado a algunos temas relacionados con estrés, y hoy día se está investigando también en la relación que tendría como preventivo de formación de radicales libres asociado a un sinnúmero de enfermedades, desde las enfermedades cardiovasculares por un lado, pero también asociado a algunos temas no menores como son los temas de contaminación de aire. Laura, para la población que no toma, los niños, menores de 15, digamos, ojalá. Pero un niño de... Por lo menos menores de 11. Por lo menos menores de 11. Idealmente. Sí, deberíamos decir ya. Idealmente. Nuestros hijos, que son chicos, y uno a veces le saca el cuerpo a darle antibióticos. No, doctor, no me dé antibiótico, porque uno tiene la sensación de que le va dañando acumulativamente, de que empecé muy chiquitito, muy guaguita, dándole antibiótico. Busquemos un tratamiento alternativo. ¿Vale la pena dar esa pelea o el antibiótico no es un problema en el organismo? A ver, cuando tú tienes una indicación concreta, porque estás con un proceso infeccioso, como sería, por ejemplo, un cuadro respiratorio que estamos en este momento, en la época, tú tienes un cuadro, una sinusitis tú no la vas a pasar con un medicamento alternativo y corres el riesgo de que tener un cuadro mucho más severo e incluso llegar a la hospitalización, si es que no la tratas. Sí o sí. Si tú tienes un cuadro, un proceso de una neumonitis o una neumonía, no hay vuelta que darle, o tienes una infección urinaria, o sea, o tienes un cuadro diarreico infeccioso, tienes que tratarlo. Amigdalitis. Si tienes una amigdalitis, lo mismo, porque, o sea, no puedes irte con medicamentos alternativos. Pero hay doctores o niños que viven con antibióticos, que uno dice, pobre cabro, y está con diarrea todo el tiempo, con indigestión, porque daña la flora de la... Y el cabrito sigue con la guata mala, entonces el niño está enfermo siempre. Se soluciona lo de arriba y se le va por abajo. Lo más importante es que tú no consultes cuando estás viendo el cuadro, el incendio, como nosotros llamamos. Tú tienes que buscar la causa. ¿Qué es lo que hay asociado al cuadro de sinusitis? Hay adenoides asociados, hay una hipertrofia amigdaliana, y para eso están los otros especialistas que son el otorrino, que te va a poder... Entonces, buscar la solución, porque si tú llegas cada vez que el niño está haciendo la faringoamigdalitis,
al colega no le queda otra cosa que tratar la faringoamigdalitis. Purulenta. Cuando, claro, o sea, tienes que llegar al antibiótico, pero si tú buscas la causa cuando estás en un proceso de que se enfrió este incendio, en ese momento es como para poder investigar qué es lo que está ocurriendo. Hay que atacar ahí. Yo sufrí Ahí tienes que mucho eso arrancar. que dice la Magdalena de amigdalitis durante mucho tiempo cuando fui niño y tenía temperaturas muy altas, pero el doctor me recomendaba dos caminos. Me decía, bueno, compadre, o se sufre con el dolor durante todo este periodo y ataca pastillas, o vamos a la inyección de penicilina. Y yo era valiente y me tiraba porque me decía, mira, la diferencia de esto es que va a ir directamente a la sangre, no te va a perjudicar al estómago ni nada, y el proceso de recuperación va a ser más rápido. Efectivamente, era una inyección de benzatina con todo, ¡pum! Era un dolor terrible. No te puedes sentar en una Lógico, semana. porque pero... era un cristal. ¿Es Pero una efectivamente, alternativa, es un mejor. camino? O sea, hoy día tenemos otros antibióticos que han ido reemplazando a la dolorosa penicilina benzatina, ya. Pero de repente tú tienes que buscar la causa. O sea, si tú tienes una hipertrofia amigdaliana y a lo mejor la mejor solución es que vayas al otorrino y el otorrino decida operar. No, y se acaba. Laura, Y se acaba. Pregunta Moni 1966 en Twitter, la mezcla de alcohol con el topiramato. El topiramato es anticonvulsivo, ¿no? Sí. O sea, ya lo Sí. dijimos claramente. Sí, Nada todo, de alcohol y nada, anticonvulsivo. baja, jamás. baja los umbrales de tú convulsión. hablaste alto del tema hepático. ¿De qué manera se manifiesta fehacientemente un problema hepático? Más allá de un dolor estomacal, en fin, o de repente vómitos. ¿Cuál es realmente el síntoma inequívoco que te estás produciendo un daño en el hígado por el alcohol, por los antibióticos, los medicamentos y por esta mezcla? Bueno, uno de los síntomas que lamentablemente es muy inespecífico es el vómito. Cuando nosotros vemos elementos de hepatotoxicidad ya asociados a fármacos, principalmente estos rebotan por el dolor abdominal, el vómito, y ya después vienen todas las pruebas de laboratorio en que se muestra efectivamente un aumento de algunas enzimas y específicamente de la gamma-glutamiltransferasa, que es una enzima casi específica que refleja que hay daño. Ahí vemos y la el bilis. daño tóxico. Ahí vemos la bilis en algún momento ya cuando No el reflejo ya necesariamente, es... claro, no necesariamente. O sea, lo que te tiene que llamar la atención es que si tú estás con un medicamento y empiezas a no tolerarlo, que no solo es la náusea, sino que es el vómito, y lo empiezas a relacionar, cada vez que me tomo este medicamento termino con el vómito, consulta a tu médico. Okay. Algo está ocurriendo ahí. ¿Ya? Ahora, Laura, cuando uno habla de niños chicos, y por eso me refería a la población que todavía no toma, porque lo primero que nosotros conversamos fue la mezcla de alcohol con diferentes alianzas, todas malas. En el caso de los niños, un niño que toma demasiado antibiótico, ¿se está produciendo en su interior un efecto acumulativo, un daño que se va sumando cada vez que toma estos medicamentos que además son bien caros? Claro. ¿Qué es lo que ocurre con el tratamiento con antibióticos? Si la indicación terapéutica es la correcta, ya que dimos ya un poco las ideas de cuáles eran los cuadros que necesitábamos controlar, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que asociarlo a el uso, por ejemplo, de algunos probióticos que vienen, ya sea en el yogur, en estos productos del chamito. ¿Para qué? Para que la flora intestinal de ese niño se reponga de alguna forma. Más la asociación con todos estos probióticos que los encuentras hoy día. Y después que termina el tratamiento con antibióticos, hoy día nosotros tenemos nuevos medicamentos que están asociados, que si ustedes los empiezan ya a buscar, existen en una asociación de oligoelementos más vitamina y más probióticos. ¿Ese es como el perenteril, como esas sales? No, son nuevos, son en la línea de que como cuando las viejitas antiguamente decían, le mataron las defensas, hay que subirle las defensas al niño. Entonces, generalmente, estos niños que empiezan a hacer cuadros repetitivos es porque están con algún trastorno en la absorción de lo que son sus alimentos. Muchas veces todos los niños hoy día se llevan sus colaciones o se llevan su producto, ya sea por ejemplo su comida, la meten en el microondas y tú ahí la cantidad de vitaminas que destruyes es increíble. O a veces nosotros las mamás lo dejamos congelado el día anterior para que no se eche a perder, para que salga y se mete en la lonchera y al otro día llegue al microondas. Entonces, todo eso, las temperaturas bajas destruyen vitaminas. Las temperaturas en microondas te destruyen vitaminas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese niño
sí va a estar deficitario. A pesar de que tú digas, pero tiene una alimentación completa, yo le mando fruta, le meto verdura. Hay que tener cuidado cómo la conservo. Ahora, Laura, ¿cómo la proceso? Otra cosa típica que pasa, me dan el antibiótico por 7 días, pero al 4.º día estoy fantástico. No quiero seguir tomando 3 días más el antibiótico. ¿Para qué? Tienes que terminarlo. Pero siempre insisten, termino. Yo he dejado a medio camino casi todos los tratamientos de antibióticos. Magdalena, así como esa porfía, perdone, aquí hay una persona que me pregunta con todo tipo de destilado, ¿y sabe por qué? Porque me dice, la chicha o la cerveza artesanal puede ser, ya pare, deje la cosa de lado un rato. Claro, el alcohol está presente independientemente que sea vino, destilado. Ahora me imagino que es lo mismo. Me imagino que a mayor graduación alcohólica, mayor el daño. O sea, me imagino. Lo que pasa es que ahí tú tienes el otro daño que es el propio del alcohol, propiamente tal. ¿Ya? Claro. En el caso entonces de continuar el tratamiento, tiene que ser ¿por qué hasta el final si yo ya me mejoré al 4.º día? Porque resulta que si no tú generas que tú tienes un número de colonias o de gérmenes que están disminuyendo las poblaciones y tú en ese momento al descontinuarlo tú generas resistencia. Entonces él dice, me dieron poquitito, me acostumbré, entonces la próxima ya sé que me van a volver a dar del mismo, entonces me genero una resistencia. Yo en la actualidad he visto, y me tocó vivirlo porque tuve un cuadro hace un par de años atrás, bronquial muy fuerte, donde el antibiótico de cierta manera, en la primera etapa, que fueron 14 días, no resultó, estaba muy comprometido. Y el doctor me determinó corticoide durante 3 días. El corticoide también, en definitiva, vendría siendo ya lo top de lo top sobre el antibiótico. Eso ya es fatal mezclarlo con cualquier cosa. Lo que pasa es que los corticoides se usan ya en un número de patología muy restrictiva, ya con una indicación 100% médico. Aquí, y esto es súper importante porque un mal uso de corticoides te puede llevar y que incluso tú deprimas tu inmunidad. Entonces, de ahí que solamente por el periodo que el médico le indicó, solamente bajo las condiciones y dosis que fueron indicadas y por el tiempo exacto. Claro, o sea, no puedes abusar más allá. De hecho, yo fui nebulizado. Claro. Yo estuve nebulizado y todo porque el cuadro que manifesté era dramático. Si tú tienes un fenómeno inflamatorio severo, grave, el médico va a recurrir al corticoide. Pero los periodos tienen que ser muy restrictivos. Acá preguntaban también por Twitter a propósito del corticoide, porque hay algunos medicamentos que se usan por fuera que tienen corticoides. ¿También involucra en este caso? Bueno, la piel no es un elemento ajeno a la absorción. Nosotros hemos hablado hoy día principalmente de la absorción gastrointestinal. Claro. Pero hay muchos medicamentos, incluyendo también el alcohol. Aquí en Chile no se usan, pero en Centroamérica, por ejemplo, se usan los empastos, o sea, las compresas de alcohol para bajar la temperatura en los niños. Eso es gravísimo. Aquí en Chile, por suerte, no tenemos esa cultura. Compresa de alcohol. Entonces tú tienes una piel que está vasodilatada por el fenómeno fiebre y simplemente tienes un capilar que está ahí abierto prácticamente. Tú le colocas el empasto de alcohol y este se absorbe. Una borrachera para un niño. Efectivamente, o sea, tú puedes tener un compromiso de conciencia y puedes tener incluso niveles plasmáticos de alcohol en un momento dado circulando, nada más que por esta situación. Cuidado con las cremas. Las cremas con corticoides también están limitadas a periodos cortos. Claro. ¿Por qué? Porque hay varias, por un lado se absorben también a través de la piel, pero, por ejemplo, una crema con corticoide por uso prolongado a nivel, sobre todo en cara, puede determinar lesiones que después van a ser irreparables. Teníamos una de las mezclas que son más comunes, es la mezcla del antibiótico con el alcohol. Lo habíamos conversado hace algunos minutos, pero también llama la atención cuando los jóvenes están también en el periodo de invierno, que me imagino debe ser el más alto en consumo de antibióticos por todas estas enfermedades de las que hemos hablado. Y el carrete también está bastante desatado con respecto a la ingesta de alcohol. Esa es una mezcla absolutamente no conveniente. O sea, todas las mezclas con alcohol no son convenientes. Y quizás lo que nosotros deberíamos educar a nuestros hijos y a los adolescentes es que cuando ellos se involucren en el tema alcohol, tiene que ser con conocimiento de lo que está ocurriendo. Tienen que saber cuánto equivale una copa, qué es lo que se traduce. Hoy día nosotros tenemos una penalización en los niveles de alcoholemia y que en el fondo, ¿qué es lo que nos ha disminuido? Nos ha disminuido en forma significativa el número de fallecidos. Y eso es un tema no menor, porque es un tema que antes nosotros veíamos que con 0,55 ya teníamos
involucrados accidentes de tránsito y accidentes de transporte y accidentes simplemente de peatón. ¿Y qué pasa, Laura, con este tipo de antibióticos y la marihuana? Porque hay chicos que no toman, sino que se fuman un pito. Bueno, ahí tú tienes potenciación de efecto, porque el alcohol también en ciertas etapas está en la inhibición. No solo tienes la inhibición de la corteza, entonces aparecen toda una serie de situaciones, claro, de respuestas modificadas. En la marihuana todo el mundo la mira como una droga blanda, etcétera. Pero desde el punto de vista toxicológico no es una droga blanda. Es una droga que tiene efecto sobre específicamente la membrana del pulmón. La membrana del pulmón es tremendamente lábil a los efectos de formación de radicales libres que tiene la marihuana. El tema que hay es que nadie dice, oh, vengo a consultar por un cuadro obstructivo por marihuana. Le echáis la culpa al smog, le echáis la culpa a los gérmenes del momento, a los virus, al pucho, pero no son capaces de reconocer que tú estás tosiendo, Laura, porque tienes un efecto de marihuana. Perdón, usted habló de drogas blandas como la marihuana, y las drogas duras. Las drogas duras son peores, porque ahí tú tienes mezcladas con alcohol. O sea, por sí solas ya son complicadas. Nosotros tenemos una cantidad, por ejemplo, en lo que es alcohol y cocaína, nosotros vemos este ciclo. El sujeto consume alcohol, llega un momento en que necesita estar como más lúcido, consume cocaína, ya consume alcohol y va entrando en una etapa sin fin. Nosotros hemos tenido en los últimos 6 meses 3 individuos con infarto agudo de miocardio por cocaína. Por esa mezcla. Por esa mezcla. Y son individuos jóvenes. Y esa mamá que en la mañana se pregunta, ¿sabe qué? Tengo la duda. Mi hijo, no sé si qué estará tomando, pero empieza a generar, ¿qué tipo de conductas posterior a la noche del reventón se generan en la mañana siguiente? Cuando es por mezcla de pastillas, dices claro. Tú. Hay muchos sueños, los periodos de largo son, porque o eso es normal, o hay mucha ojera, hay una conducta de no querer comer. A ver, lo primero que tú tienes que ver en relación a consumo es el aliento. O sea, de ahí la importancia de los papás que cuando llegue el adolescente del carrete, que perciban los olores. Ellos saben perfectamente que hoy día están, claro, doméstico, olfativo, claro. Ahora, hay que tener cuidado porque ellos hoy día están consumiendo vodka, principalmente el vodka es más perfumado, cuesta mucho más identificar, deja menos olor, ¿ya? Pero una buena... hay que afinar el ojo. Sí, hay que afinar el ojo. ¿Qué pasa, perdona Laura, con las mujeres? Tiene que llamarnos la atención aquel adolescente que llega pasado a trago, ya, que uno dice, aquí me voy a encontrar que está realmente con un aliento evidente a alcohol, y que nosotros lo vemos que está como muy perfecto, pero que está tremendamente pálido. Ese individuo yo tengo que sospechar en primer lugar o que ha consumido anfetamina o que ha consumido alcohol. Las mujeres sufrimos una vez al mes de dolores fuertes de ovario, producto de nuestro ciclo. Las pastillas que son para aliviar el dolor, mezclado con trago, ¿tampoco serían recomendables? Tampoco son recomendables. O sea, tienen que estar fuera de la ingestión asociada. Oye, me llama la atención que muchas preguntas respecto a qué pasa con, por ejemplo, con medicamentos para la tiroides, qué pasa con medicamentos para esto. Lo ha dicho en todos los idiomas. Sí. Si está tomando medicamentos, no consuma alcohol. Y adivinen por qué tenemos a Laura Berger, que es toxicóloga acá con nosotros conversando en la mañana. Y una última pregunta. Que tiene que ver justamente con la reacción tóxica que justamente genera esta mezcla. ¿Usted está asociado a algún ISAPRE o FONASA para poder pagar la cuenta? Porque, compadre, preguntamos todo, ya tuvimos la consulta gratis. No hay que pagar y para todos nuestros amigos mañaneros que han preguntado y que se han visto resultados. Eso es parte de nuestro trabajo en la red de toxicología. Un aplauso a Laura Berger. Muchas gracias.